Sí, buenos días a todos, a los que han venido a vernos hoy, a los que nos ven desde sus casas. La verdad es que escuchándole, señor San Ginés, uno solo puede llegar a una conclusión, que gran cuentacuentos se ha perdido esta isla. Ojalá cuando deje usted la política, si es que ese día llega, se dedique al noble arte de contar historias de ficción, porque se le da realmente bien, como acaba de mostrarnos. Hablando de historias, revisando las actas de los debates anteriores, años 2014, 2013 y 2009, comprobamos que debatir sobre el estado de la isla de Lanzarote es como meterse por un momento en aquella película del Día de la Marmota, donde cada día era el mismo. Poco se ha avanzado, por más que el presidente se empeñe en contarnos novelitas rosas, en una isla dominada por la rutina, la pereza y un cansino paso de elefante en multitud de debates y proyectos vitales para nuestro futuro. Intentaremos en cualquier caso dibujar una radiografía socioeconómica de la isla para tratar de determinar cómo estamos y por qué estamos como estamos. Según la encuesta de temas insulares del año pasado, el 46% de los ciudadanos de Lanzarote consideraban que su situación económica era mala o muy mala, mientras solo un 23% creía que era buena o muy buena. Una visión que contrasta claramente con la encuesta sobre expectativas de negocio turístico, en la que el 90% de los hoteleros dicen que la marcha del negocio es muy favorable en la isla y que las expectativas de futuro también lo son. Evidentemente, los hoteleros deben estar en ese 23% que cree que Lanzarote va bien. Al menos así debe ser a tenor del titular de Canarias 7 del pasado 6 de octubre, que decía así: los complejos de Lanzarote lograron en agosto el mejor tope de ingresos en un mes de la historia, toda vez que lograron recaudar 62 millones de euros, muy por encima de la media habitual. Vista la tendencia, decía la noticia, se espera que en septiembre de 2016 se supere la suma de ingresos de todo 2015, 485 millones de euros. Evidentemente a los hoteleros le va muy pero que muy bien, lo cual no quita para que la patronal La Solán exija nuevos sacrificios al dios competitividad y no muestre recato ni pudor alguno al pedir directamente que se continúen masificando las playas de la isla. Las cifras de paro, sin embargo, continúan siendo altas, sin que pueda ya achacarse al sector de la construcción, pues solo 1.300 trabajadores de los 12.000 parados de la isla pertenecen a ese sector. Podrán decir en cualquier caso que la tasa actual de paro del 24% es sensiblemente inferior a la que padecíamos hace 2 años, que era del 34%. La mala noticia es que el 89% de los nuevos contratos suscritos el año pasado fueron temporales, el 40% de ellos tenía una duración inferior a un mes y el 36% inferior a 6 meses. Menos paro sí, pero mucha más precariedad en el empleo. Vamos con la gran industria insular. En 2015, Lanzarote recibió 2.640.000 turistas, con una ocupación media del 87%. En agosto de este año, el interanual acumulado indica un 10% más de turistas que el año pasado, por lo que a finales de 2016 podríamos estar rozando o incluso superando los 3 millones de turistas anuales, un 50% más que hace tan solo 4 años, cuando llegaron 2 millones de turistas a la isla. Aún así, y a pesar de esta orgía turística, recibieron hace poco a la primera remesa de turistas húngaros, como si estuviésemos en 1970, con el consejero de turismo agasajando con vino y queso pagados por todos a los recién llegados. Un insólito remake desfasado del bienvenido Mr. Marshall. Parece evidente que con un incremento tan brutal de la afluencia turística, un 50% más que hace 4 años, tendría que haber supuesto una revolución económica en la isla. Pero vamos a ver qué nos dicen los datos de gasto turístico. Hace 10 años, en 2006, el gasto medio diario por turista en la isla era de 105 euros, de los cuales 68 se quedaban en origen, el 64%, y 37 euros se quedaban en la isla. En 2015, el gasto medio fue de 125 euros, es decir, 20 euros más que en 2006, pero de esos 125 euros, 90 se quedaron en el origen, el 72%, y solo 34 euros en destino. Por lo tanto, todo el incremento en el gasto medio, esos 20 euros, permanecieron en el origen y en la isla ha quedado incluso menos que hace 10 años. Un dato que deja a las claras quién está haciendo el gran negocio con el turismo en Lanzarote. Por tanto, a los turoperadores la cosa en Lanzarote también les va muy bien y, por si fuera poco, la Sociedad de Promoción Exterior del Cabildo, la SPEL, se encarga de subvencionar con dinero público a esos turoperadores y compañías aéreas por si no les pareciera suficiente quedarse con el 72% del negocio turístico insular. Lo que está claro es que estas son las cifras de una isla rica, de una isla muy rica. El Cabildo cuenta este año con un presupuesto de 145 millones de euros, aunque apenas logra invertir el 33% de lo presupuestado en el capítulo de inversiones por simple incompetencia. El Instituto de Atención Social del Cabildo cuenta con remanentes positivos y no dispone de deuda financiera alguna, por lo que podría aumentar su presupuesto cuando quisiera y atender a más personas con necesidades en la isla.
pero no lo hace. Así que, según dicen también los presupuestos del Cabildo, vivimos en una isla rica. Esta primera fotografía contrasta fuertemente con otra Lanzarote que coexiste con esta de la opulencia y los hoteles repletos y los agasajos al turista número 3 millones. Las trabajadoras de los hoteles han terminado por organizarse para denunciar los abusos laborales cometidos por las empresas hoteleras, horas extras sin remunerar, sistematización de la externalización de los servicios a través de ETTs, condiciones denigrantes para las camareras de piso, y no son casos puntuales ni manzanas podridas, como opina nuestro presidente, a manos de su ventrílocuo Asolán. Es el pan nuestro de cada día en la industria turística insular. Cientos de alumnos siguen dando clase en barracones. Las listas de espera quirúrgicas del Hospital Molina Orosa van por 1.762 personas esperando de media casi 3 meses, mientras el 30% llevan esperando más de 6 meses por una intervención. El índice de dependencia en Lanzarote ha aumentado un 5% en los últimos 5 años, un incremento muy por encima de la media canaria. La isla cuenta con una sola ambulancia medicalizada, lo que sigue costando vidas, y a pesar de tener la población suficiente para ello, seguimos sin disponer de una unidad de radioterapia, tal como demandaban hace unos días los miembros de AFOL. Cada lanzaroteño recibe de media 400 euros menos por paciente que el resto de canarios. El 22% de los hogares ha dejado de comprar medicamentos, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. La lacra silenciosa de los desahucios siguen avergonzándonos, igual que no haya hecho ni una sola mención en su discurso. Familias enteras son echadas a la calle por los bancos cada año sin que las instituciones de la isla les ofrezcan una alternativa habitacional. Y las organizaciones caritativas de la isla siguen trabajando a destajo para el 20% de la población, más de 7.000 familias que peor lo siguen pasando. Son solo apenas unas pinceladas, pero a esta otra isla no parece que las cosas le vayan tan bien. De hecho, resulta difícil entender que ambas islas puedan coexistir. Empresas ricas a base de empobrecer a sus trabajadores, hoteles llenos batiendo récord de ingresos y camareras de pisos trabajando más por menos. 3 millones de turistas con un 24% de paro. Un cabildo sobrado de dinero como para invertir en museos deficitarios y 1 de cada 4 ciudadanos en situación de pobreza. Ni siquiera los mundos de yuppie que nos venden cada día los medios del poder logran ya tapar semejantes contradicciones. Quizá este esperpento social y económico sea el responsable de que inmediatamente por detrás de los dos problemas que más preocupan a los ciudadanos de la isla, como son el paro y la sanidad, se sitúan ya la política y la corrupción. Muy a su pesar, señores y señoras del grupo de gobierno, la gente empieza a caer en la cuenta de que el paro y la sanidad no dejan de ser problemas derivados de la política, de la vieja y la mala política que ustedes practican y de su corrupción. Ustedes siguen contándonos las milongas de siempre, las promesas de siempre, los megaplanes de inversión de siempre, los FEDECAN, los DUCI, los Lanzarote 2020 y toda esa lista de proyectos para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Quizás el mejor ejemplo de esto sea lo ocurrido con los fondos del ICTE. 160 millones de euros que cayeron del cielo. ¿Y qué hizo el gobierno de Canarias, gobernado por las mismas fuerzas que este cabildo? Decretar que todos esos recursos no podrían utilizarse para aquello que más necesitamos. Ni para sanidad, ni para educación, ni para servicios sociales. Ni una sola queja salió de sus bocas en este cabildo, en lo que solo tiene una posible interpretación. Nos gobierna una mafia insensible con el sufrimiento de sus ciudadanos. Frente a la isla rica de hoteleros, turoperadores y caciques, ustedes siguen gobernando de espaldas a esa otra isla olvidada y marginada que lucha por hacerse visible. Mientras algunos presumen de orígenes humildes, gobiernan al mismo tiempo en contra de las gentes humildes de esta isla, en una especie de amnesia selectiva o bien por haber sufrido el hechizo del poder y el dinero. Y gobiernan el cabildo, tal como prometieron el día de su toma de posesión, como su chiringuito particular. Sin aprobar la relación de puestos de trabajo para poder seguir recompensando a los trabajadores del cabildo fieles al partido y castigando a quienes se niegan a hacer los informes a la carta. En eso se ha convertido esta institución, en un club clientelar donde tener un carnet de Coalición Canaria te garantiza unas condiciones laborales y unos pluses inaccesibles para el resto de trabajadores, donde se siguen sacando plazas de directores insulares para buscarle un sueldo a compañeros de partido que no tuvieron la suerte de salir elegidos consejeros. Imagino que después de tantos años se habrá olvidado, pero en su discurso de toma de posición como presidente, el señor Sanginés prometió que se contrataría solo a profesionales de contrastada solvencia y que rendirían cuentas del trabajo realizado. 7 años después, nadie ha rendido cuentas porque no se han contratado asesores de contrastada solvencia. No solo eso, sino que se premian con proyectos y cargos en el cabildo a quienes han ido en sus listas, como ha pasado con Fabelo, el independiente nombrado director del Plan Salvar la Jeria, o como ha pasado con Airán Fernández, el artífice de la vía ciclista de Lanzarote, que el cabildo pagó pero no vio. Y ambos, qué casualidad, con vínculos laborales y familiares con el cacique mayor de la isla. Y como guinda,
El presidente enchufó hace unos meses a su novia en la empresa pública canaria GMR sin mostrar pudor alguno cuando se lo recordamos en el pleno de este cabildo. Eso sí que es una muestra de que le preocupan el empleo y la familia, sobre todo la suya. Prometió en su toma de posesión de 2009 que se auditorían los procesos de control de compras, pero la realidad es que hemos tenido que denunciarle a la Fiscalía por las irregularidades que a nuestro juicio se vienen cometiendo desde hace años en la compra a farmacéuticas, agencias de viajes y otras empresas, sin convocar concursos y levantando sistemáticamente y año tras año los reparos puestos por la intervención del Cabildo. Ese debe ser su concepto de bolsillos de cristal y de constancia espartana que prometió hace 7 años. Dijo también en 2009, y cito textualmente, que en Sonsamas llevamos muchísimos años enterrando algo más que millones de kilos de basura. Debe ser que ya sabía lo que se traía entre manos su compañero de partido Sergio Machín, imputado en Fitonovo, y al que usted mismo quitó las competencias en residuos porque, dijo textualmente, venían procesos millonarios en el vertedero de Sonsamas. Solo le faltó reconocer públicamente que quería ser usted quien controlara esos procesos millonarios para que el pastel no se lo llevaran otros. Lo que está claro es que las inversiones millonarias acometidas recientemente en el vertedero por una filial de Urbacer no dejan tranquilo a nadie que haya podido leer la libreta de Jacinto y el virus de corrupción que esa empresa sembró en Arrecife. En otro de los campos donde el Cabildo ha dejado su impronta de chiringuito playero ha sido en el del agua. Después de saquear Inalsa y regalar nuestra mejor empresa al canal de Isabel II, los hechos han dejado bien claro el papel de subordinación de esta institución frente a los intereses de esa empresa. Cambio radical en los criterios del plan hidrológico, y donde antes dije digo, ahora digo Diego, y de repente es malísimo que haya competencia. De repente le entraron unas prisas tremendas por incautar desaladoras y hacerle el trabajo sucio al negocio de Canal Gestión en una actuación insólita que sirvió también para conocer en detalle el modus operandi de su amigo sobrevenido, su abogado estrella y estrellado Ignacio Calatayud, alumno aventajado de su suegro Felipe Fernández Camero y multiasesor a 3 bandas de Cabildo, Consorcio y Canal Gestión. Por si fuera poco, lleva años permitiendo a Canal Gestión vender aguas depuradas para agricultura que no cumplían y siguen sin cumplir los requisitos mínimos para no envenenar nuestras tierras y nuestros alimentos. Ustedes hablarán de los niveles de mejora, pero lo cierto es que ese agua jamás debió venderse para uso agrícola y a día de hoy sigue sin estar en condiciones de ser distribuida, ya que se siguen produciendo picos de E. coli y los niveles de salinidad siguen siendo nocivos para la calidad de nuestras tierras. Pero por encima de todo está el negocio de Canal Gestión, cuyo gerente fue sustituido en Lanzarote porque el anterior, que es casualidad, está imputado por corrupción en su anterior etapa en Melilla. Por cierto, el Consorcio de Aguas seguimos esperando respuesta a la pregunta que le hicimos por escrito hace ya más de un año. ¿Se van a subir las tarifas, sí o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sabemos que para ustedes es una pregunta incómoda, pero por una cuestión elemental de esa transparencia de la que tanto presumen, no estaría de más que nos la contestaran algún día. ¿No le parece eso igual de urgente? Perdón, y por cierto, seguimos produciendo el doble de agua que se factura. ¿No le parece eso igual de urgente y apremiante que incautar desaladoras? ¿Dónde están los 12 millones de metros cúbicos de agua que cada año desaparecen como por arte de magia en la isla? ¿Cómo es posible que no lo sepan? ¿No lo saben o no lo quieren saber? Dijo usted en el discurso del debate del año 2013 lo siguiente: ¿sabe usted lo que supone que las bodegas aumenten sus ventas un 30%? Pues que los viticultores que antes esperaban años para cobrar y que además lo hacían a 1,20, ahora lo hacen a 1,80 y cobran en tiempo y forma. Es terrible que mienta tan descaradamente en un tema como este y tenga el descaro de utilizar a los viticultores de la Jeria para justificar sus multiplanes para legalizar extratus. Y es terrible que a pesar de las veces que se ha hablado de diversificar la economía y apostar por el sector primario, esta isla siga sin tener una política agraria específica y clara y que siga sin poner en valor los cultivos tradicionales de secano y sin que se recuperen los sistemas tradicionales de captación de aguas para la agricultura, en vez de seguir contaminando la tierra con aguas desaladas o depuradas. Los datos no mienten, aunque usted en alguna de las gráficas antes pues los cambió un poquito. En 2008 se cultivaban en la isla 4.505 hectáreas. En 2015 fueron 3.440, o sea que en los últimos 8 años hemos perdido la 1/4 parte de la superficie cultivada en la isla. En los últimos 8 años hemos perdido la 1/4 parte de la superficie cultivada en la isla. ¿Y el principal problema del sector primario es la Jeria? Hablaba usted en su discurso de 2013 de la inminente puesta en marcha de la quesería insular, del impulso de la agricultura ecológica y de la próxima apertura de un centro de transformación de la cochinilla. 3 años después, la única quesería que avanza es Finca de Uva y el impulso a la agricultura ecológica es la de Finca de Uva.
El señor Fabelo debe ser un buen profesional en Finca de Uga. Está claro que no tenemos el mismo concepto de lo que significa la palabra inminente y siguen ustedes burlándose de los ciudadanos de esta isla y aprovechándose de la desmemoria y de las campañas de propaganda de sus medios de comunicación afines. Siguen presumiendo de proyectos sostenibles de isla, pero lo cierto es que la isla hoy produce menos energía eólica que en 2007. Es decir, involucionamos. Siguen proyectando nuevas carreteras, pero no hacen un plan serio de movilidad y de gestión de los flujos de tráfico en la isla. Siguen sin apostar por el transporte público, a pesar de que esta isla podría tener la mejor oferta de transporte de Canarias si se aprovecharan de verdad los flujos hacia los centros turísticos. En vez de eso, siguen apostando por más carreteras y más coches. Todo un ejemplo de sostenibilidad y previsión. Siguen invirtiendo millones en proyectos que se eternizan, como el del caso del Museo Arqueológico, o que se agilizan extraordinariamente porque afecta a empresarios y artistas amigos, como en el caso del Museo Submarino. Se siguen hundiendo millones de euros en proyectos que nada tienen que ver con el espíritu con el que fueron creados los centros turísticos. Y permítanme recordarle un hecho que seguramente les habrá pasado desapercibido, pero que debiera ser motivo de vergüenza para este grupo de gobierno. En sus grandiosos planes de inversiones previstos para los próximos años se encuentra la construcción de un centro de interpretación del Museo Submarino de Marina Rubicón, lo que no dejará de ser un centro de interpretación del artista Jason de Caire. O lo que es lo mismo, este cabildo tiene pensado, y ya puesto en sus fichas, gastarse 1 millón de euros en hacerle un centro de interpretación a un artista desconocido en el mundo del arte, antes de haber pensado siquiera en hacerle un centro de interpretación a César Manrique. Este es el respeto que le tienen a la figura y al pensamiento del artista que sí, que de verdad, que defendiendo el valor de nuestro patrimonio, puso a Lanzarote en el mapa mundial y no cobró ni una peseta por su trabajo en los centros. Igualito que el Jason, que al parecer, contagiado por la clásica picaresca española, a pesar de haber acordado con la dirección de la EP la sesión libre y gratuita de los caballitos del Támesis a cambio de seguir cobrando de los centros sus 6.000 euros mensuales mientras hacía sus trabajos particulares en Londres, luego intentó vendérnoslo a 200.000 euros. Todo un ejemplo de ética y de gestión sostenible de los recursos. Así dirigen ustedes su chiringuito, despreciando lo mejor de esta isla y utilizando artistas de tercera para beneficio exclusivo de los negocios privados de la familia del consejero delegado de los centros turísticos. Mientras, los centros de Manrique se siguen deteriorando, tal y como denunciamos hace unos meses, y tal y como demuestra que ahora ya han empezado a hacer algunas obras en los centros. Mientras, los alumnos de la Pancho Lazo, que hacen figuras con molde en el primer año de cualquier enseñanza artística, se manifiestan año tras año suplicando más medios. Y por cierto, tanto que se le llena la boca de hablar de la mejora en la gestión y de los beneficios que ya genera los centros turísticos tras la crisis, no estaría de más que, tal como propondremos mañana, se establezca el compromiso firme de dejar de trabajar con empresas de trabajo temporal. Mientras en el Pleno del Cabildo se aprueban mociones para introducir cláusulas sociales en los contratos de la institución, con el fin de garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores, la EPEL se gasta 1 millón de euros al año en empresas de trabajo temporal, que ya sabemos a costa de quién hacen su negocio. Una contradicción más de quienes están más pendientes de maquillar las cuentas que en garantizar la dignidad de sus trabajadores. Habló usted en su discurso de 2009 de restablecer la dirección técnica de los centros. La verdad es que sentido del humor no le falta, señor presidente. Pero ¿alguien se cree a día de hoy que José Juan Lorenzo puede ser calificado como dirección técnica? Él se autodenomina CEO de la empresa, pero en todo caso sería un FEO, Family Executive Officer, hermano de la consejera de Turismo de Coalición Canaria, sobrino del histórico socio del cacique insular y dueño del puerto deportivo Marina Rubicón, que le empleaba justo antes de retomar su labor como consejero delegado de los centros, familiar directo de los caníbales del Rubicón. El mismo que le paga una fortuna de dinero público a su tío por unos locales en el puerto deportivo de La Vergüenza. ¿A eso le llama usted dirección técnica? Eso se llama endogamia, o en un término que quizá le guste más al señor Lorenzo, inbreeding. Vayamos a uno de los temas más sangrantes en el que de verdad han puesto todo su empeño en echar abajo el trabajo y el prestigio ganado en décadas. Vayamos a la política territorial. Desmanteló el departamento, desterró al director de la oficina del PIO porque no hacía los informes al gusto del señor de Uga y colocó al frente del control del territorio a una funcionaria que lleva meses en el Cabildo y que se enteró el otro día de que el PIO no permite publicidad en suelo rústico. A eso se le llama arrasar con la historia de la contención del desarrollo de la isla con el trabajo de sus antecesores. Cada día usted renuncia a que el Cabildo ejerza su papel de control sobre el uso de un territorio que es nuestra única fuente de vida.
Primero puso un jefe político a dirigir a unos funcionarios que ejercían con honor la función pública, unificar criterios, lo llamaron entonces. Después los señaló, desnudó y exhibió impúdica y cobardemente. Luego los apartó de su cantina y ahora, junto con el PSOE, a los que se les está cayendo algo más que el letrero de su antigua sede de la calle Canaleja, sirve barra libre a los presuntos delincuentes urbanísticos y medioambientales. Tanta copa se sirve en esta cantina que sus planes son aportados en los juzgados para justificar la legalidad o pelegis de la bodega Stratus. Por eso aplauden ustedes con las orejas la ley del suelo, porque usurpa competencias al Cabildo en materia territorial, que es exactamente lo que ustedes quieren. Ustedes no han dejado de promocionar el desapego al territorio. Ustedes no reconocen la isla que tanto dicen querer. Lo único que reconocen es el concepto de solar. Ustedes representan la versión inmobiliaria del territorio y eso es traicionar la historia de esta institución y a los ciudadanos de esta isla. Pero a esta altura del discurso y a esta altura de la vida ya muchos habrán adivinado que el señor presidente, usted solo pone las copas, pero no es el verdadero cantinero de este chiringuito. Los hilos que le mueven y que se convierten en una... los hilos que le mueven y que le convierten en una marioneta del poder son cada vez más anchos y más visibles. Ya le digo, endogámicos. Es usted el presidente perfecto, tanto como el señor Fabelo es el trabajador perfecto, el señor Airán es el yerno perfecto, el señor Lorenzo es el sobrino perfecto, el señor Calatayud es el heredero perfecto, el plan de las Herias es perfecto, el Museo Submarino es la inversión perfecta y De Caire es el artista perfecto. Perdón, esto último no era para usted, era para el matrimonio Gopar Alcántara. Hay que recordar que cuando tomó posesión en 2009 dijo que había que aprobar cuanto antes el plan territorial especial, aquel con el que podíamos haber desclasificado entre 25.000 y 39.000 camas y haber dado un paso de gigante en la contención del crecimiento y la apuesta por un turismo de más calidad frente a más cantidad. La realidad es que 7 años después el PTE sigue en un cajón, el plan insular lleva 9 años de tortuoso trámite y con este panorama, la verdad es que llamarles inútiles podría considerarse hasta un adjetivo cariñoso. Pero no es una cuestión de inutilidad, es cuestión de que ustedes han renunciado a que esta isla tenga una política territorial firme y definida para moverse en el terreno que más les gusta. El de la arbitrariedad pura y dura, sometiendo el desarrollo al ritmo oportunista del mercado inmobiliario. Así que no es inutilidad, es ser eficaz en la barra libre. Por eso han adelgazado hasta el mínimo el papel del Consejo de la Reserva de la Biosfera, que tan bien supo aprovechar cuando se subieron al carro de la lucha contra las prospecciones petrolíferas, pero que tan cínicamente silencian cuando se trata de abordar proyectos que les resultan incómodos. Por tanto, tampoco engaña usted a nadie cuando promete un debate auténtico en el próximo Consejo. Con sus complejos habituales vuelve a despreciar el debate que lleva meses en la calle y la ingente cantidad de argumentos técnicos y jurídicos que se han puesto sobre la mesa para demostrar que esta ley es una sentencia a muerte para el suelo rústico en Canarias. Lo dijimos en nuestro discurso de investidura, están ciegos ante nuestros ciudadanos que peor lo pasan y lo siguen estando. Solo hay que hacer una simple prueba para saber cuánto le importa a esta institución la situación de las familias más desfavorecidas. Les invitamos a que entren en la web del Centro de Datos del Cabildo y comparen el número de estudios y documentos disponibles sobre 2 áreas, pobreza y turismo. En los últimos 9 años solo aparecen 3 informes sobre la pobreza en la isla y 2 de ellos además no fueron elaborados por el Cabildo, ya que son el informe FOESA de 2014 y la memoria de Cáritas de 2007. 3 documentos sobre pobreza en los últimos 9 años. Al otro lado, solo en 2015 hay publicados 14 estudios sobre el gasto turístico, encuestas de satisfacción de turistas y planes estratégicos promocionales de la isla. La fotografía no engaña. Están ustedes más preocupados por la satisfacción de los turistas que nos visitan que por la de los ciudadanos que vivimos en esta isla. Y por supuesto están más preocupados por los negocios de los especuladores de siempre que por las necesidades básicas de los lanzaroteños. Es así de simple. A pesar de que muchas de las mociones que hemos traído a este pleno han sido aprobadas, nos hemos encontrado con un muro cuando han tratado de asuntos sociales. Pedimos hace un año retirar los fondos de un plazo fijo en Bankia para presionar contra los desahucios. Nos dijeron que no se podía. Pedimos que a las familias con necesidades no se les cortara el agua, detrayendo además esos importes del canon de Canal Gestión, de modo que el Cabildo ni se enteraría de ese gasto. Nos dijeron que no se podía. Presentamos medidas para evitar los cortes de luz a las familias en situación delicada. Nos dijeron que no se podía. Pedimos atención psicosocial para los afectados por los desahucios, incluidos los menores, y nos dijeron que no se podía. Y el estudio sobre la pobreza que aprobamos por unanimidad hace 14 meses y que debería servir para planificar las políticas sociales de esta isla, aún lo seguimos esperando por más que nos hayan pasado un borrador inconcluso. Lo que Lanzarote necesita urgentemente es un gobierno que ante el sufrimiento de sus ciudadanos deje de decir que no se puede. Se preocupan mucho por la imagen de la isla y del Cabildo, pero sus formas de administrar
El Chiringuito han convertido esta institución en una de las que más imputados tiene por metro cuadrado. El secretario del Cabildo y el gerente del consorcio, junto con usted y su amigo Calatayud, imputados por el asalto novelesco a la desaladora de Montaña Roja. Duchimín, su chico firma todo, aquel que sería fulminantemente desimputado, continúa imputado en Stratus. Pero el listado no acaba ahí. Exconsejeros, compañeros suyos de Coalición Canaria, como Sergio Machín, Mario Pérez, el rey de la Aloe Vera, o otras como Plácida Guerra están imputados por corrupción, así como otros trabajadores de esta institución. Este es el resultado de sus años de presidencia. El tiempo dirá qué grado de impunidad soporta su historia, pero lo que ya podemos afirmar es que usted no mintió en una cosa. Preside el Cabildo Insular como una cantina. Por eso, cuando presentamos la moción para que los grupos políticos representados en este pleno hicieran público en qué se gastan el dinero que reciben del Cabildo, votaron que no, porque este es su chiringuito y nadie tiene por qué controlarle. Supongo que es así, ¿no? Se empeñan en convertir la isla en fiel reflejo del nivel de mediocridad de quienes la han gobernado las últimas décadas y por ello ustedes insisten en seguir aplicando las mismas recetas que nos han llevado a estos niveles de pobreza y de desigualdad. Les voy a recordar algunos pasajes de la tesis doctoral que hizo Asenet Sosa, que la publicó este Cabildo, así que imagino que la conocen. El trabajo investigó si el modelo turístico implantado en Lanzarote había mejorado la calidad de vida de los habitantes de la isla y las conclusiones fueron aplastantes. La tesis y el libro se llaman Construimos bienestar a través del turismo, Lanzarote 1970-2006, y en su introducción encontramos cosas como esta. Un mal entendido desarrollo turístico ligado a una ocupación intensiva del suelo ha convertido este suelo en un recurso escaso. No han respetado los espacios naturales, el paisaje ni los equilibrios ambientales de zonas con elevados atractivos turísticos, lo que ha producido un deterioro de nuestro patrimonio, costas y playas. Ha degradado el territorio en sus potencialidades productivas, alternativas. Ha intensificado desequilibrios estructurales, déficit hídrico y energético fundamentalmente. Y ha incrementado los desequilibrios entre el interior y el litoral. Todo ello ha dañado el patrimonio que servía para atraer un turismo de calidad que es sustituido por un turismo en cantidad, pero de mucha menor capacidad adquisitiva y más vulnerable a las crisis económicas. No tiene sentido, decía el estudio, el objetivo de más turistas a cualquier precio, cuando el saldo marginal de un nuevo turista en determinadas áreas y tipologías viene dando lugar desde hace ya varias décadas a un balance neto negativo para el país. Esta tesis fue realizada en Lanzarote por las dimensiones de una isla que ha sufrido, y cita el estudio, una transformación radical en todos los sentidos. Físico-ambiental, con un fortísimo proceso de artificialización por la urbanización asociada al turismo, socioeconómicos, por el cambio de una sociedad basada en la agricultura, la pesca y sus procesos de transformación en una sociedad como monocultivo turístico y dependiente de capital y decisiones exteriores, cultural, por la desaparición de la cultura autóctona propia ante la magnitud de la inmigración y la imposición de formas de relación social dependientes de los intereses exteriores y de las necesidades de un turismo foráneo, territorial por el establecimiento de nuevos centros y funciones territoriales y política por la desaparición de la propiedad tradicional, reducción de las relaciones sociales asociadas a las actividades tradicionales, primarias y secundarias y su subordinación a los intereses turísticos y a la especulación inmobiliaria, que han dado lugar a situaciones políticas y judiciales, presidentes del Cabildo en la cárcel, numerosas sentencias contra urbanizaciones y edificios ilegales, que reflejan claramente esa transformación y que han relegado los intereses de la población autóctona a un nivel totalmente secundario. Y dice la tesis que es preocupante que en la actualidad, por parte de los empresarios del sector, se destaque, para potenciar el crecimiento turístico, la demanda de que se prosiga la reducción de trabas territoriales, urbanísticas, ambientales o administrativas e impositivas a la actividad turística, homogeneizando la legislación autonómica que afecta al sector turístico. Ya intuían los autores de la tesis la llegada de la ley del suelo. Concluye el estudio de esta tesis así, atienda, señor Eugenio. Una política coherente con los objetivos de que el turismo constituya un sector estratégico y estable en el empleo y en su aportación a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado, exige la opción por medidas a largo plazo que reviertan una dinámica centrada en batir récords de visitantes y no en incrementar la productividad del sector por la vía de la calidad de los servicios y del entorno. Una mejora asociada a procesos de regeneración urbana, territorial y ambiental que deben reemplazar a la construcción de nuevas unidades de alojamiento. Y dice, para finalizar la tesis de Asenet Sosa, se evidencia, por tanto, que el modelo turístico de masas es responsable del menor bienestar para la población autóctona y residente. No es, por tanto, una opinión personal o de parte la que estamos planteando. Alcanzado un punto de mejora, que fue allá a finales de los años 80, la calidad de vida de los ciudadanos de esta isla ha ido deteriorándose paulatinamente hasta el punto de que los aumentos de afluencia turística no sirven para mejorarla, sino al contrario. Saturan nuestros servicios públicos, saturan nuestras infraestructuras, saturan nuestras carreteras, a cambio de un aumento en el gasto turístico solo en origen.
Tenemos sobre la mesa dos grandes prioridades que no podemos continuar posponiendo ni ignorando. Primero, garantizar el bienestar mínimo del 20% de la población que peor lo está pasando en un contexto de presupuestos bollantes y de proyectos millonarios que son ahora mismo perfectamente prescindibles. Y segundo, hay que desenterrar la pelea por el control del crecimiento turístico por varios motivos. Primero, porque los estudios ya demuestran que más turistas empeoran nuestra calidad de vida. Segundo, porque es muy probable que hayamos alcanzado el techo alojativo turístico fijado en el PIOT del año 91, que eran 111.000 camas. A día de hoy, si sumamos las 70 y pico mil legales con las más de 30.000 que se estima que están pendientes de legalizar, pues ya alcanzaríamos esa cifra. Y tercero, porque garantizando la paralización de nuevas construcciones de alojamientos turísticos, vaya concluyendo, señor consejero, podremos centrar todos los esfuerzos en la renovación de la planta alojativa obsoleta, cambiando, eso sí, el planteamiento de los planes de modernización turística puestos en marcha por el gobierno regional, que conceden nuevas plazas extra a cambio de la renovación, yendo por tanto en sentido contrario al objetivo deseado. Pero no hay otro camino si de verdad queremos apostar por revertir el actual modelo turístico de masas por otro enfocado en la calidad y no en la cantidad. Somos perfectamente conscientes de que ustedes no tienen el más mínimo interés por avanzar en este sentido. Lo demuestran cada día que celebran los nuevos récords de turistas y lo vinculan con la mejora de nuestra economía. Demuestran que ustedes están en otra órbita, en esa que nos ha traído a este escenario dantesco donde las arcas del cabildo están llenas, pero la cuarta parte de la población está pasando necesidades. Donde la acción política es cortoplacista, no hay concluya, señor consejero. Tiene usted un segundo turno de intervención de 10 minutos para acabar su alocución o responder a quien le habla. Pero ha terminado su tiempo hace casi un minuto. Vale, gracias, presidente. Voy a terminar por leer el par de párrafos que me quedaron antes de hacer comentarios a lo que se ha hablado. Hablando de la cuestión del control del crecimiento, la necesidad que nosotros creíamos, decíamos que somos perfectamente conscientes de que ustedes no tienen el más mínimo interés por avanzar en este sentido, que lo demuestran cada día que celebran los nuevos récords de turistas y lo vinculan a la mejoría de nuestra economía, demuestran que ustedes están en otra órbita, en esa que nos ha traído este escenario dantesco donde las arcas del cabildo están llenas, pero la cuarta parte de la población está pasando necesidades, donde la acción política es cortoplacista y no hay proyectos de futuro, sino improvisación y huidas hacia adelante, ignorando lo que los datos y la realidad demuestran, que no podemos seguir insistiendo en un modelo que se ha demostrado agotado y perjudicial para los intereses de los ciudadanos de esta isla, donde seguimos destinando millones de euros a atraer a un número de turistas que ya no necesitamos, mientras seguimos sin tener residencias suficientes para nuestros mayores ni albergues para quienes no tienen techo, donde tardan muy poco en conseguir financiación para construir museos absurdos, pero ponen pegas a una unidad de radioterapia porque los millones del ICTE no son para sanidad. Esta es la política aberrante e indigna que sufrimos y que nos devuelve una isla instalada en la apatía y en el descuido de las cosas verdaderamente importantes, donde despilfarramos como si el dinero no fuera de todos y donde negamos la realidad de quienes no tienen para comprar los libros de texto ni para pagar un dentista. Esta es la isla que ustedes construyen día a día, fiel reflejo de las formas de gobernar de este grupo de gobierno. Tienen una máquina de hacer dinero en las manos, pero no saben usarla. Tenemos los recursos para que todos pudiésemos vivir en condiciones dignas, pero prefieren mirar para otro lado y vivir como nuevos ricos sin arreglar los problemas urgentes de casa. Tenemos el entorno y las condiciones perfectas para seguir soñando con las utopías que nos regalaron quienes pusieron en valor esta isla allá por los años 60 y 70. Pero estas utopías chocan frontalmente con quienes son incapaces de ver más allá de la próxima cita electoral o de quienes se aferran al sueldo público porque ya ni se acuerdan de lo que era trabajar en el sector privado. Chocan frontalmente estas ideas de una isla diferente con quienes se someten a las grandes empresas, a los grandes poderes económicos, con quienes se venden por una campaña electoral o una cuenta en Suiza, autoconvenciéndose de que este es el orden natural y el único posible de las cosas. Y chocan frontalmente con quienes utilizan la política para comprar seguidores, engordar estómagos, para asegurarse los votos en la próxima cita electoral. Quería comentar ahora al respecto de lo que se ha hablado. Sí que vamos a decir algo de esos hitos que ustedes han nombrado, señora Raez. El PIOT, el Plan Hidrológico, el Plan de la Jeria, el Museo Arqueológico, la Quesería Insular, el Centro de la Cochinilla, la creación del Mercado de Abastos, la integración en el Hospital Insular, el Plan Estratégico de Participación Ciudadana, la creación del Foro Insular del Mar, la creación de la Agencia Insular de Energía, el Centro de Buceo de Playa Chica. Para nada de esto han tenido tiempo. Para nada de esto en tantísimos años. En cambio, para tres cosas muy particulares sí que han tenido tiempo. Y son los grandes hitos que nos han vendido ustedes en su discurso. Los residuos, la gestión de las aguas y, por supuesto, el Museo Submarino, o sea, octava maravilla del mundo, ¿no? Qué casualidad que en esto sí que se hayan dado prisa. La empresa que se ha encargado de hacer los trabajos en el vertedero es una filial de Urbacer,
Una empresa que ya creo que hace falta hablar poco de esa empresa y de los tramas de corrupción en Arrecife y en otros lugares. Tema de agua, otro tema estrellas para ustedes. Qué casualidad que lo está gestionando Canal Gestión, una filial del canal de Isabel II. Titular del País de febrero de 2016. El juez de Púnica sitúa al canal de Isabel II en el foco de la corrupción del PP de Madrid. Qué casualidad. Y el tercer gran proyecto, el Museo Submarino, para hacerle el negocio a la empresa que es la quinta esencia de la corrupción de la isla, Marina Rubicón. Pues la verdad es que llama la atención que sí que se hayan dado prisa y que realmente lo único que nos pueden vender como logro sean 3 proyectos vinculados con empresas que están implicadas en casos de corrupción, evidentemente, pues por las mordidas, las comisiones, pues qué casualidad. Señor presidente, decía que no le gustó que ganara Rajoy. Pues menos mal, porque fue corriendo la sede del PP a darle un abrazo a Astrid Pérez. Si le llega a gustar, ¿a dónde hubiese llegado? Dijo que las aguas depuradas dan pérdida. Pues que no, entonces no le veo el sentido. ¿Qué sentido tiene estar gestionando unas aguas depuradas para uso agrícola que dan pérdida y que deterioran la calidad de nuestro suelo y nuestros alimentos? La verdad es que no lo entiendo. Y dijo otra cosa que, claro, que usted la suelta como si tal cosa, pero dice, no, las aguas depuradas antes no cumplían, pero ahora sí. O sea, que está reconociendo que se empezó a vender agua depurada cuando no cumplía ni siquiera con la ley. Me parece gravísimo. Me quedan 5 minutos, vale. Para terminar, tanto que dicen que no les reconocemos nada, que todo lo han hecho mal, le voy a reconocer algo. Aunque no se lo crean. En su discurso de investidura del 2009, dijo una cosa que yo creo que merece todos los aplausos porque yo creo que fue un ejercicio de sinceridad sin precedentes. Probablemente en estos 7 años que lleva usted, desgraciadamente, en la presidencia, no ha vuelto a decir algo con tanto sentido y con tanta sinceridad. Dijo lo siguiente: quiero dirigirme a los ciudadanos para pedirles perdón por lo que llevan tantos años soportando y perdón porque siempre terminamos superándonos a nosotros mismos cuando parece que hemos alcanzado el límite del esperpento político. La verdad es que, señor presidente, no se puede explicar mejor. Y eso sí, siguen ustedes superándose año a año en ese sentido. Y por último, y ya que veo además que les gustó porque lo repiten en cada pleno, el tema del sueño y del dormir. Voy a recordar una anécdota también, que la contó usted mismo aquel día, de la investidura en el año 2009, cuando dijo aquello de: me gustaría hacer un inciso para contar una anécdota que al menos yo no voy a olvidar fácilmente. Imagino que no la habrá olvidado, presidente. Y es que apenas he dormido unas horas porque la informática me jugó una mala pasada anoche. Son demasiados años sin dormir, señor presidente, y son demasiados años en los que usted, ebrio de coches oficiales y de privilegios de marqués, sigue gobernando su chiringuito, de modo que tampoco deja dormir a miles de ciudadanos de esta isla. Muchas gracias.